Bienvenidos a su curso virtual de Matemática 1 de la Universidad Rural de Guatemala. El tema que trataremos es de fracciones y vamos al objetivo de la clase: conocer qué son las fracciones, su clasificación, como la relación y conversión a decimales. Hablamos de fracciones. Son términos de una fracción, el numerador y el denominador. ¿Qué es el denominador? Indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. ¿Qué es el numerador? Pues indica el número de partes que toman o se toman de la unidad. Como ustedes podrán ver ahí en la pantalla, pues está siendo ejemplificado de esta forma a qué se está indicando el numerador, que es el número de partes que estoy tomando de la unidad. En cambio, el denominador, el número de partes en que estoy dividiendo la unidad. Miramos aquí, dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte de la unidad. Miramos aquí un sexto y dos doceavos. Simplificado, pues me va a dar lo mismo. Es equivalente a un sexto. Vamos a los tipos de fracciones. En los tipos de fracciones que podemos mencionar, las más utilizadas es las fracciones propias. ¿Cuáles son? Es cuando el numerador es menor que el denominador, por tanto es menor que la unidad. Entonces vemos aquí el ejemplo donde tenemos 2 sextos y esto efectivamente es menor que la unidad, por eso es una fracción propia. Entonces la clave aquí es el numerador sea menor a la unidad, al denominador. Cuando el numerador y el denominador son iguales, la fracción es igual a la unidad. Por ejemplo, tenemos 6 partido 6. Esto es igual a la unidad. Vamos a las fracciones impropias. El numerador es mayor que el denominador, por lo tanto es mayor que la unidad. Aquí podemos ver que tenemos en el ejemplo 7 sextos. Esto es mayor al denominador. Vamos a los números mixtos. Son aquellos que están formados por números naturales y fraccionarios a la vez. Se obtienen dividiendo el numerador entre el denominador. Aquí tienen ustedes un ejemplo. Por ejemplo, tengo 15 cuartos. Esto es igual a 3 más 3 cuartos. Y esto es equivalente a 15 cuartos, va a ser igual a 3 enteros, 3 cuartos. Ahí podemos hacer las conversiones para transformarlo a número mixto. Otro ejemplo de número mixto podría ser un entero 1/8 y así sucesivamente. Mezclamos partes enteras con partes fraccionarias. Vamos a hablar de lo que es fracciones y decimales. Aquí se describen los pasos de fracción a expresión decimal. Vamos a ver el primer paso. El paso 1, que la división tiene un número finito de decimales. Cociente, números decimales exactos. Que la división, en el inciso 2 tenemos que la división no es exacta. A partir de la coma se repiten las cifras del cociente. Y esto será igual a números decimales periódicos puros. Que la división no es exacta. El número 3, tras la coma hay cifras que no se repiten y después de las cifras que se repiten, cociente, números decimales periódicos mixtos. Todos los números fraccionarios se pueden escribir como número decimal. Los números racionales son números decimales exactos o periódicos. Todo número decimal periódico se puede escribir como fracción, llamada fracción generatriz. Entonces, solo para resumir,
número o la división entre un número finito de decimales son decimales exactos, y la que no es exacta pues tiene decimales periódicos puros y también los mixtos. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, vean ustedes la fracción 7/4. Dividimos 7 entre 4 y de cociente le va a dar a usted 1,75 o 1.75. Esta es una expresión decimal exacta. Número 2. Tenemos 2/3. Si dividimos 2/3 o 2 dentro de 3, me da .66666, que esta es una fracción decimal periódica pura. El decimal es la única cifra que se repite, por eso usted le llama periódico o período. En la número 3 tenemos esta fracción que es 8765 dividido 900. Si dividimos esto nos da 9,73 y de ahí todos los demás que se repiten, que es el 8, y tenemos una expresión decimal periódica tras la coma. No se repite, se llama antiperíodo. El 8 es la única cifra que se repite, es el período. Vamos al área de preguntas. Vamos a la pregunta 9.1 o 9.1. La división de decimales son números decimales exactos, números decimales periódicos exactos o números decimales periódicos exactos, números decimales periódicos puros. La respuesta es la número 1. 9.2. La división no es exacta. A partir de la coma se repiten las cifras del cociente. Números decimales periódicos exactos, números decimales periódicos puros, números decimales exactos y números decimales exactos. De las 4 respuestas, veamos cuál es la correcta. Dice que la división exacta no es exacta. A partir de la coma se repiten las cifras del cociente. Entonces serán números decimales periódicos puros. Respuesta 2. Vamos a la 9.3. Indica el número de partes igual en que se divide la unidad. Numerador. Respuesta 1. Respuesta 2, denominador. Respuesta 3, fracción propia. Respuesta 4, fracción impropia. La respuesta correcta, miremos que dice el 9.3. Indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Es el denominador. Respuesta 2. Muchas gracias.